compañeras, cuentistas como yo. Otra semana más. Esta semana os traigo un vídeo, bueno, espero que os guste porque, bueno, está preparado con muchísimo cariño y con muchísima ternura. Os traigo un vídeo homenaje a la figura de la poeta peruana Blanca Varela. He leído su poesía reunida, donde bueno, pues, se recogen todos los poemas de la autora entre 1949 y el año 2000. Mirad cómo tengo el libro, lo he paladeado despacito, con muchísimo interés, escarbando, intentando comprender cuál era el sentimiento de esta maravillosa mujer y maravillosa artista. Pero antes, si no te has suscrito todavía, no te entretengas, le das suscribirse, le das a la campanita para que todas las semanas que subo vídeo YouTube te avise, y si consideras que este vídeo, bueno, pues le puede interesar a alguien más, compartes. Y sin más entretenimiento, comenzamos. Voy a hablar un poquito de quién fue Blanca Leonor Varela González. Blanca Varela nació en Lima en el año 1926 y murió también en la misma ciudad en el año 2009. Fue una poeta, como digo, una poeta peruana considerada, bueno, pues como una de las voces poéticas más importantes del género en América Latina. Se inició en poesía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la capital peruana, donde ingresó en el año 1943 para estudiar letras y educación. Bien, aquí conoció a figuras como Sebastián Salazar Bondy, conoció a figuras como Javier Sologuren, conoció a Jorge Eduardo Eyelson y al que fue su marido, el pintor Fernando Sislo. Bien, en 1949, tras su matrimonio, como digo, con el pintor, con Sislo, llegó a París, donde participó de la vida artística y literaria del momento, guiada por Octavio Paz, quien la vinculó, bueno, pues al círculo, la vinculó con el círculo de intelectuales latinoamericanos y españoles que estaban afincados en ese momento en Francia. Voy a leer un testimonio de los pocos testimonios, de las pocas palabras que concedió Blanca Varela, y dice así: testimonio de Blanca sobre sus primeros acercamientos a la poesía. Me voy a poner las gafas para verlo mejor, y dice: para mí nunca fueron extraños los libros, los poemas. A los 12 años ya había leído Madame Bovary de Flaubert, Nana de Zola, que me hicieron natural acceder a la poesía. Desde muy niña adquirí la costumbre de sentarme a la mesa frente a un papel en blanco para decir cosas que no podía decir a viva voz. Mi rebeldía primero fue contra la religión. Ordenaba y desordenaba palabras que me revelaron algo de esa realidad que no me gustaba demasiado. Creo que comencé a escribir para ver si alguien contestaba mis más secretas y obsesivas preguntas, esas que solo pueden hacerse los niños cuando descubren la sordera total de Dios. Muy significativas y muy fuertes estas palabras. Continuamos. Después de su larga temporada en París, Blanca Varela vivió en Florencia y vivió también en Washington, ciudades donde se dedicó a hacer traducciones y eventuales trabajos periodísticos.
Después, en el año 1962, regresó a Lima para establecerse definitivamente y sus únicos viajes, o sus viajes más importantes, fueron a Estados Unidos, a España y a Francia. Algunas de sus obras, para que veáis la trascendencia, la importancia de la obra de Blanca Varela, algunas de sus obras fueron traducidas al alemán, al francés, al inglés, al italiano, al portugués y al ruso. A diferencia de otros escritores, Blanca, como he dicho antes, no acostumbraba a dar entrevistas ni a dar opiniones en público. Estos momentos de darse públicamente fueron, bueno, pues escasos y siempre con una discreción máxima. Voy a compartir con vosotros porque me parece muy significativo y nos va a definir perfectamente la figura de la poeta peruana. Y ahora voy a compartir con vosotros, no os lo perdáis porque es interesantísimo, un elogio a Blanca Varela, escrito por Mario Vargas Llosa en el año 2007. A través de estas palabras, de este escrito, Mario Vargas Llosa nos descubre a una mujer muy particular, a una mujer con una profundidad inabarcable. Bueno, voy a ello y estad atentos porque es precioso. Dice así: llueven los premios sobre Blanca Varela justamente cuando no está en condiciones de saberlo, porque se halla retirada y sola en un territorio que imagino tan privado, misterioso y mágico como su poesía. Pero si pudiera enterarse, sé muy bien cuál sería su reacción, de maravillamiento y susto, porque entre todos los poetas de este tiempo que me ha tocado conocer, no hay uno solo tan ajeno a la feria de las vanidades y a la ilusión o a la codicia del éxito como Blanca Varela. Aquí lo define perfectamente. Aunque sin duda, continuó, la poesía haya sido la pasión más sostenida de su vida, para ella nunca fue un oficio, un quehacer público, más bien un vicio recóndito, inconfesable, cultivado en la clandestinidad, con celo y reserva tenaces, como si su exposición a la luz, a los ojos de los demás, pudiera dañarlo. Que llegara a publicar esa media docena de libros ha sido una especie de milagro, más obra de la insistencia de sus amigos que de su propia voluntad. Entre esos lectores privilegiados a los que mostraba sus versos a escondidas estuvo Octavio Paz, que prologó su primer libro y la ayudó a ponerle título. Ella quería que se llamara Puerto Supe y a él no le gustaba. Ahí tienes el título, Blanca. Ese puerto existe. Discreta y elegante, como las hadas de los cuentos, la poesía de Blanca Varela ha ido apareciendo de tanto en tanto, con largos intervalos, en unos poemarios breves, ceñidos y perfectos. Cada libro suyo dejaba a su paso un relente de imágenes de engañosa apariencia, pues bajo la delicadeza de su factura, sus juegos de palabras, la levedad de su música, se embosca una áspera impregnación de la existencia, sin lugar a dudas, una fría abjuración del ser en trance, de vivir para morir. Ahí ha resistido Blanca la adversidad y las pruebas a que está sometida toda vida, con gran coraje y estoicismo y con una elegancia natural, inconsciente. Toda su vida trabajó, en trabajos que afrontaba con buen humor y empeño, periodismo, relaciones públicas, librera, editora, creciéndose hasta lo indecible, con temple de hierro ante las vicisitudes más duras, incluida la más terrible de todas, la pérdida de su hijo Lorenzo en un accidente de aviación hace 11 años. Al mismo tiempo, siempre hubo en ella el ser que escribía, un ser frágil, delicado, inseguro, sensible, indefenso, por su inconmensurable decencia e integridad ante las vilezas y ruindades cotidianas.
de este mundo sórdido de frustraciones y traiciones, por el que ella siempre consiguió pasar incontaminada, sin hacer una sola concesión, sin desfallecimiento ni cobardía. Esa es la historia que relata su ágara y sutil poesía, bajo sus inusitadas metáforas y sus extrañas exploraciones en el mundo de las cosas menudas, los insectos, los rumores del mar, los pájaros marinos, las voces del arenal y los paisajes del cielo. A fines de los años 70, cuando, más por amistad hacia mí, que se lo pedí, que porque la tarea la entusiasmara, Blanca resucitó el Centro Peruano. Viajamos juntos a esas conferencias y congresos que convoca aquella organización de escritores que por 3 años me tocó presidir. En Egipto, en Dinamarca, en Alemania, en España, recuerdo a Blanca haciendo esfuerzos denodados para pasar inadvertida, para ser invisible, y la angustia que la sobrecogía cuando no tenía más remedio que intervenir. Y sin embargo, todos los que se codearon con ella y la conocieron en aquellas reuniones la recuerdan, y siempre voy encontrando por el mundo poetas y escritores que me preguntan por ella, porque en esos fugaces encuentros, su inconfundible manera de ser, su halo, su varita, su silencio locuaz, su encanto involuntario, los chispazos luminosos de su inteligencia se les grabaron en la memoria, y les dejo el convencimiento de haber entrevisto a un ser fuera de lo común, a una mujer de carne y hueso, que estaba también hecha de sueño, gracia y fantasía. Pese a ella misma, en los últimos años, poco a poco, la poesía de Blanca Varela ha ido conquistando dentro y fuera del Perú los lectores y la admiración que merecía, rompiendo el círculo entrañable que hasta entonces estuvo reducida, y muchos poetas jóvenes, sobre todo mujeres, se han ido acercando a ella buscando su amistad y sus consejos. Esto debe haberla hecho feliz, sin duda, sentir que estaba viva entre los seres más vivos que tiene la existencia, que son los jóvenes, y sobre todo saber que su poesía no solo a ella la había hecho vivir y defendido contra el infortunio, que también a otros ayudaba y daba fuerzas para soportar la existencia y ánimos para escribir. Blanca, queridísima Blanca, yo siempre lo supe, pero qué bueno que en este invierno callado de tu vida cada vez más gente lo sepa también y te lea y te quiera. Te premie y reconozca en ti toda la inmensa sabiduría, talento y humanidad generosa que has contagiado a tu alrededor, con que has escrito y vivido la poesía. Mario Vargas Llosa, 2007. Bueno, yo cuando leí este texto de Mario Vargas Llosa a Blanca Varela me pareció de una generosidad y de un cariño inconmensurable, y tenía que compartirlo con todos vosotros porque perfilaba perfectamente la figura de esta grandísima poeta peruana que hoy os traigo. Bien, dicho esto, sigo. En 1996, desgraciadamente, su hijo Lorenzo fallece en un accidente aéreo, hecho que marcó a Varela y a su poesía. Nada, absolutamente nada fue como antes de esta pérdida. Voy a compartir un poema muy breve. Entiendo yo que este poema, que pertenece a Concierto Animal, que está escrito en el año 99, sí, en el año 99, va dedicado a su hijo, y la belleza es tal que enseguida vais a estar conmigo y vais a comprender lo que digo. Es brevísimo. Atended. Si me escucharas, tú muerto y yo muerta de ti, si me escucharas, hálito de la rueda, cencerro de la tempestad, burbujeo del cielo, viva insepulta de ti, con tu oído postrero, si me escucharas. Esto es un mordisco en el alma de cualquiera. Qué palabras, qué precisión, qué brevedad tan dolorosa, pero qué navajazo tan
certero. Me pone la piel de gallina, sin dudas. Bueno, como dijo en el texto Mario Vargas Llosa, Blanca Varela fue condecorada, bueno, en múltiples ocasiones. En particular fue condecorada con la Medalla de Honor por el Instituto Nacional de Cultura del Perú y bueno, murió el 12 de marzo de 2009, como he dicho al principio, en Lima, a la edad de 82 años. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas esparcidas en la bahía de Paracas. Bueno, cuando yo tomo posesión y adquiero por consejo, que no se me olvide dar este dato que es importantísimo, por consejo de Katy, bueno, que tiene este canal maravilloso, tan entrañable, tan cercano, tan íntimo, remanso de lectura. Los que no la conocéis, pasad por favor, porque vais a disfrutar muchísimo. Cuando escucho a Katy nombrar a Blanca Varela y lo que significa en ella la poesía de Blanca Varela, bueno, pues corro desesperada a adquirir su obra. Cuando comienzo a leerla, a comprenderla, bueno, imaginad el disfrute cuando yo me adentro en la obra de Blanca, cuando leo, cuando desmenuzo, cuando comprendo, cuando fantaseo, cuando fabulo, cuando intento viajar a su tierra, comprender su vida, sentirla. Es un auténtico viaje. Me golpea muchísimo en la obra de Blanca Varela, me golpea muchísimo la contención de su obra, ese grito sordo, desesperado. Me golpea muchísimo la incomodidad, el esfuerzo que muestra la autora, la artista, la liberación de cualquier atadura. Esto conlleva, sin duda, un grandísimo esfuerzo. Me deslumbra cómo se sirve de la naturaleza para crear imágenes, para hacernos entender sus preocupaciones, sus deseos en otros casos. De hecho, hay una frase en esta poesía de Blanca Varela que me llamó muchísimo la atención, que me pellizcó, y es cuando dice: el hombre es un extraño animal. Habla del amor, habla del desamor, todo esto está aquí, de su entorno, de sus hijos, de la vida, y naturaliza la muerte de una forma totalmente pasmosa. Es un delicado regalo para aquellos que os queráis perder en una poesía íntima, en una poesía concisa, en una poesía punzante. Voy a terminar compartiendo con vosotros un poema, el último de esta poesía reunida, un poema precioso, todos son preciosos, pero bueno, de los centenares que hay aquí, he decidido compartir dos, el anterior a su hijo y este que se titula Nadie nos dice. Disfrutad conmigo, a ver qué os parece. Nadie nos dice cómo voltear la cara contra la pared y morirnos sencillamente, así como lo hicieron el gato o el perro de la casa o el elefante, que caminó en pos de su agonía, como quien va a una impostergable ceremonia, batiendo orejas al compás del cadencioso resuello de su trompa. Solo en el reino animal hay ejemplos de tal comportamiento: cambiar el paso, acercarse y oler lo ya vivido y dar la vuelta, sencillamente dar la vuelta. En fin, ¿qué se puede añadir después de esto? Simplemente a aquellos que estáis ahí, que me habéis acompañado, devolveros el cariño, daros las gracias y, como siempre, invitaros a que, bueno, pues
en la próxima entrega, en el próximo vídeo, estéis ahí acompañándome y bueno, dándole sentido a esto que hago con tantísimo entusiasmo y amor. Como siempre, besos, abrazos y hasta la próxima, compañeros.